Hola chicos del sexto básico, soy la profesora Montserrat y en nuestra clase de música de esta semana vamos a cambiar drásticamente de tema, ¿sí? Es cierto que esto algo lo pudimos ver a principios de año, pero ahora lo tenemos que ver un poquito más en profundidad, ¿bien? Y con eso me estoy refiriendo a lo que es el folclore, ¿bien? Uno siempre suele dejar de lado el folclore, ¿sí? Es un tipo de música o estilo musical que quizás muchas veces no es tan cercano a nosotros como quizás lo debería ser, ¿cierto? Cada vez que yo pregunto de folclore en clases, en diversos cursos o diversos establecimientos donde he hecho clases, las miradas siempre es la misma, en donde todos se miran los unos a los otros y es como, ya, folclore. Sí, la profe está hablando de folclore. Ya, el folclore, ¿cierto? Sí, el folclore. Pero no se entiende muy bien qué es, o quizás cuál es su relevancia. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer, definir la palabra folclore. Bien, folclore significa cultura e identidad de un territorio. ¿Sí? Aquí puede ser país, puede ser región, ¿cierto? O quizás una ciudad más pequeña. Bien, pero por lo general cuando uno habla de folclore está involucrando al país completo. ¿Sí? Si decimos que la palabra folclore significa cultura e identidad, nos estamos refiriendo a que el folclore refleja los rasgos culturales e identitarios más relevantes de nuestro país, ¿cierto? Aquellos rasgos que nos definen como país, ¿cierto? Porque todo país tiene sus características, ¿cierto? Tiene como su forma de ser, su forma de actuar. Y eso es gracias a su folclore, ¿cierto? El folclore es el que le dice al resto del mundo cómo es Chile, qué cosas realiza Chile, qué historia tiene Chile, qué sucesos han ocurrido a lo largo del tiempo en Chile, cómo actúa la sociedad chilena. Todas esas cosas las podemos evidenciar a través del folclore. Bien, a pesar de ser un estilo musical que a lo mejor para ustedes no es tan cercano, está presente en todo momento, ¿sí? El folclore no solo, no solo está ligado a la música, sino que también se puede apreciar en diversas acciones, o también podríamos decir actividades, ¿sí? Nosotros podemos ver rasgos del folclore en la comida, en la forma de hablar, ¿cierto? En la música principalmente, en el arte, en las creencias, también en la religiosidad, entre otros aspectos, ¿sí? Estas cosas no es necesario que yo esté hablando de folclore para que uno las note, ¿cierto? O para que uno las vea o se dé cuenta de que están allí. Son cosas que nos siguen todos los días en nuestro diario vivir, las cosas que comemos, nuestra forma de hablar, la música que vamos escuchando, el arte que nos gusta, las diferencias, creencias que todos tenemos, la religiosidad que quizás algunos la tienen, otros no, ¿cierto? Todos estos componentes van creando y armando todo esto que podríamos decir que es folclore. Bien, ahora nos vamos a centrar en la música, ¿cierto? Porque eso es lo que nos interesa en esta clase. En la música, el folclore es expresado a través de la voz, de los instrumentos musicales y de los bailes. Yo me imagino que cuando ustedes escuchan folclore, lo primero que deben pensar es el acto de fiestas patrias del 18 de septiembre. Les aseguro que sí, les aseguro que fue lo primero que pensaron cuando la profesora dijo folclore. Ah, ¿verdad que nosotros bailamos en septiembre? ¿Sí? Eso es lo primero que todo el mundo suele pensar, ¿sí? Pero va un poquito más allá. No solo se expresa en una celebración de 18 de septiembre, sino que lo podemos hacer a través de la voz, a través del uso de instrumentos musicales y a través de los bailes, ¿sí?
La letra del folclore refleja el diario vivir de las personas. O se supone que debería reflejar nuestro diario vivir, ¿sí? Quizás el diario vivir que más se refleja es el del campesino chileno, el campo chileno, ¿cierto? Eso es lo que más se suele expresar en el folclore, porque Chile antes no era un país que tuviera tantas ciudades ni todas esas cosas, sino que estaba basado más que nada en el campo, ¿cierto? Eso era Chile antes. Ahora que usted vea un montón de ciudades muy tecnológicas y súper avanzadas, es algo relativamente nuevo. Antes toda la vida transcurría en el campo, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleva, ¿cierto? El campo tiene sus propias características. Así que me imagino que si ustedes leen que la letra de folclore refleja el diario vivir de las personas, a lo mejor pensarán, profesora, ¿sabe qué? A lo mejor no refleja mucho mi diario vivir. Pero si usted se pone a pensar en términos generales sobre lo que es el folclore, claro que puede reflejar el diario vivir, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a las funciones de la música dentro del folclore, ¿cierto? Porque tenemos que tener funciones específicas para aplicarlas en la música, ¿sí? Si no, esto va a resultar demasiado desordenado, ¿sí? La primera función es mantener las raíces culturales de nuestro país. Eso es quizás lo más relevante. Siempre se ha dicho que un país muere cuando se pierde su folclore, ¿sí? Esa es una frase muy potente, si ustedes se ponen a pensar en ella. Pero para eso tenemos la música y a través de ella logramos mantener las raíces culturales de nuestro país, ¿sí? También, otra función que tiene la música dentro del folclore, llevar los ritmos folclóricos a diversos lugares del país, ¿cierto? O sea, no es que el folclore se quede encerrado en una mera grabación o que sea algo estático, que no tiene movimiento y que no llega a ninguna parte, sino que el folclore, ¿qué hace? Lleva los ritmos que son propios de nuestro país a diversos lugares de nuestro país. O sea, en todas las regiones existen diversas agrupaciones folclóricas que a través de la música se dedican a expandir y a conservar nuestra folclore, ¿cierto? A través de presentaciones, encuentros con diversas comunidades, ¿cierto? Esa es como la principal manera que se tiene de mantener el folclore en la actualidad, ¿sí? Si eso no se hiciera, a lo mejor el folclore ya hace rato habría muerto. Sí, suena feo decirlo así, pero podríamos haber llegado a eso. Pero gracias a que el folclore puede llevar ritmos folclóricos a diversos lugares del país, este logra seguir vigente y las personas pueden seguir escuchándolo y seguir apreciándolo, ¿cierto? También aquí vamos a agregar, se traspasa de generación en generación. Esto quizás también nos ayuda con los temas que es de conservación, vamos a poner aquí, conservación. El que el folclore se traspase de una generación a otra ayuda a que esto perdure, ¿cierto? Algo que yo conozco lo puedan saber las personas que vienen después de mí, ¿cierto? Es muy importante que esto se siga haciendo, ya que es una forma de conservar y de mantener el folclore. Ahora, cuando llegue el día en que ya nadie traspase de generación en generación el folclore, ahí sí que quizás vamos a estar en graves problemas. Pero la idea no es llegar a eso, sí, la idea es que este traspaso, de una forma u otra, a través de las generaciones, de lo que es el folclore, su relevancia, lo que significa, se siga manteniendo. ¿Bien? Otra cosa vamos a poner aquí. Usar los instrumentos musicales como una manera de entregar al público conocimiento en relación al folclore. Esto lo podríamos resumir en una escucha activa. A través del uso que se le pueden dar a los instrumentos musicales, yo de cierta forma obligo a las personas a que escuchen lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, a medida de que uno va escuchando lo que pasa con los instrumentos musicales y las diversas melodías, uno de inmediato lo va a ir grabando en la memoria, ¿sí?
Por eso es tan importante lo que yo puse ahí entre paréntesis, que es la escucha activa, ¿cierto? Ser capaz de escuchar lo que está pasando a nivel instrumental y también con la voz en relación al folclore. Si yo me concentro, logro guardar en mi memoria rápidamente todos aquellos ritmos o melodías que forman parte del folclore. Sin la necesidad quizás de entender todos los aspectos técnicos que hay detrás del folclore, que son muchísimos, y en las próximas clases los vamos a poder ver, pero quizás esto es lo más importante, saber escuchar. A uno se le olvida de repente la capacidad de escucha que poseemos. Quizás hay que practicarlo un poquito más. Y con eso, créanme que su oído va a poder apreciar de una forma mucho mejor lo que es el folclore, ¿sí? Entonces ahora, para ver si lograron comprender o quizás memorizar un poquito todo lo que dijo la profesora, vamos a hacer nuestra actividad, ¿cierto? Actividad número 1 relacionada al folclore. Vamos a responder las siguientes preguntas. Te recomiendo que estas preguntas las respondas viendo este video para que así después no tengas ninguna duda al momento en que las tengas que contestar. No, vamos a poner. ¿Cómo se define folclore, ya sea por el significado de sus palabras o por todo lo que dijo la profesora? ¿Cómo se define el folclore? ¿Cómo se mantiene el folclore en la actualidad? Yo creo que con todo lo que la profesora dijo, no deberían tener problemas para responder esa pregunta. ¿De qué maneras se expresa el folclore a través de la música? Eso también la profesora lo fue nombrando, ¿cierto? Que la voz, los instrumentos, los bailes. Así que ahí pónganle retroceder este video hasta que lleguen a ese punto y se van a acordar rápidamente. Y por último, ¿qué acciones realizarías para poder seguir manteniendo el folclore en la actualidad? Esa es más una pregunta de reflexión, ¿cierto? Ahí van a tener que pensar, ¿qué cosas ustedes podrían hacer para que se siga manteniendo el folclore, ¿cierto? Y que esta línea de traspaso de generación en generación no muera nunca y así el folclore pueda seguir vigente. Así que ahí, esa es una pequeña pregunta de reflexión que quizás hasta a sus papás, a sus mamás, a sus tíos, sus primos les podrían preguntar. Yo creo que ahí podrían llegar a muchas conclusiones y por supuesto que la profesora las quiere leer. Una vez respondidas las preguntas, sácale una foto a la actividad y envíala al correo del curso o al WhatsApp del colegio. Bien, la fecha de entrega va a ser el miércoles 11 de noviembre. Si no fuera día miércoles, me disculpan, chiquillos. Yo tengo bastante claro que es miércoles. Así que espero no haberme equivocado con el día, pero lo más importante es el día 11 de noviembre, ¿sí? Y esta actividad, por supuesto, la debes realizar en tu cuaderno de música, ¿cierto? Y por supuesto que no se te olvide mandarme la foto para que así yo, la profesora, pueda ver si ya vamos comprendiendo de a poco cómo funciona esto del folclore. Así que, chiquillos, les deseo mucha suerte en esta actividad. Sé que la van a resolver bastante bien. Les recomiendo que mientras respondan sus preguntas, vayan observando y escuchando este video como una ayuda y créanme que les va a ser muy fácil poder llegar a esas respuestas que la profesora les está pidiendo. Y obviamente vamos a seguir avanzando en esto que es el folclore. Esto es lo primero, estamos recién comenzando, así que espero que de a poco quizás te encantes un poco más con el folclore y que no se te olvide mandar la foto de tu actividad el día miércoles 11 de noviembre. Y obviamente nos seguiremos viendo en nuestras próximas clases. ¡Chao!